¿Cuáles son los requisitos o claves para el desarrollo de productos de valor bajo nuestro punto de vista? La aptitud legal comercial o la viabilidad legal comercial, la aptitud funcional y la aptitud tecnológica. Desarrollar nuevos alimentos funcionales dirigidos a grupos de riesgo es una demanda que ahora mismo está incluso cruzada con las temáticas europeas, ¿no? Hablaremos también del desarrollo de nuevos pigmentos que sustituyan a los actuales colorantes sintéticos. La obtención de pigmentos es un punto clave dentro de los procesos bioproductivos en tendencia de futuro. Y hablaremos también de los temas implicados en el sector de biomedicina, los temas implicados en el sector de cosmética, y veremos que, por ejemplo, en biomedicina nosotros tenemos experiencia en trabajar en proyectos donde queremos obtener compuestos que refuercen el sistema inmune o el sistema nervioso central en grupos de riesgos o dirigidos a consumidor de un determinado tipo. Luego también veremos que hay otra tendencia y hay un sector muy novedoso, que es el de la cosmética, donde se pueden aplicar estos procesos bioproductivos y obtener compuestos de valor, y se está demandando en este momento. Y veremos también otro sector muy interesante, que es el sector de la agricultura, donde hay una casuística bastante especial, donde se pueden definir principalmente 3 tipos de productos ahora mismo en el mercado: lo básico, que son los bionutrientes y los fertilizantes de toda la vida, y después, a partir de ahí, lo más innovador es hablar de bioestimulantes, que son productos que pretenden incrementar la productividad de los cultivos principalmente. Luego están los biodefensivos, que pretenden ejercer un biocontrol de patógenos y plagas, y los bioelicitores, que pretenden realizar un efecto, pues, de refuerzo contra distintos tipos de estreses, tanto bióticos como abióticos. El sistema biológico, de saber quién produce, quién va a realizar esto. Trabajamos tanto con bacterias, levaduras, microalgas, cultivo celular. ¿Cómo lo produce esa transformación biológica? ¿Cómo tiene lugar llegar a este compuesto de interés? Estudiamos ese metabolismo, ese tipo de rutas, ese tipo de saber el por qué ocurre, cómo podemos a lo mejor potenciarlo y ayudar a que sea más fácil. Y luego finalmente en ese bioproducto, ¿para qué se produce? Porque lo tengo, voy a tener un probiótico, una bacteriocina, un omega 3, pero ese compuesto va a ser activo. Queremos que tenga un éxito en el mercado. Si no es activo, el mercado no lo va a comprar y no va a servir para nada. Entonces, trabajamos en el laboratorio desde estudiar y evaluar propiedades de compuestos que están dirigidos a tener una acción microbiológica, porque van a tener capacidad antimicrobiana, esa formación de biopolímeros no es porque es acción microbiana, sino que está producida por el microorganismo. Podemos estudiar la capacidad virucida, la capacidad de un compuesto que tenga capacidad anticaries. Para saber si son activos tenemos que saber cómo actúan, que es un mecanismo de acción, y saber cómo se puede evaluar esto. Entonces, digamos que estas propiedades, en algunos ejemplos que os he puesto aquí, desde antiinflamatorio, regulación del colesterol, resistencia a insulina, saber incluso si es bioaccesible, porque si finalmente tú lo ingieres pero no llega a lo que sería el estómago, nunca va a poder alcanzar su objetivo en el organismo. Disponemos de lo que serían técnicas de cultivo celular. Estas técnicas, digamos que es como reproducir dentro del laboratorio la parte del órgano que nos interesa estudiar. Por ejemplo, si queremos estudiar el metabolismo del colesterol, nos centramos en estudiar el hígado, que es el órgano principal para poder, regular todo este tipo de procesos biológicos. Si estamos interesados en conocer un compuesto que tenga efecto antiobesidad, pues vamos al tejido adiposo, ¿no?, que sería el Michelin. Nos permite, con unas técnicas, tener pequeñas porciones de lo que sería ese órgano a nivel del laboratorio, y podemos manipularlo y trabajar con él. ¿Qué tipo de compuestos podemos obtener? Pues podemos obtener desde aminoácidos, podemos obtener bioplásticos, podemos obtener pigmentos, todos dentro contenidos de esa matriz alimentaria o exudados directamente al medio. Nuestro objetivo será recuperarlos y obtener un proceso que sea viable industrialmente. Algunos ejemplos, visualmente, para que se pueda ver. Aquí tenemos, por ejemplo, una producción de pigmentos a partir de levadura rosa. Entonces, lo que nos interesa en este caso es producir ese compuesto que da coloración. Por ejemplo, compuestos de alto valor añadido a través de microalgas, ya solo con fines para la industria de la alimentación, para obtener esos compuestos que hagan alimentos funcionales. Entonces, es muy importante que ese medio de cultivo ya desde el principio esté optimizado, o sea, esté con un bajo coste, para que esta proporción tan alta de aquí no tenga tanta influencia en el coste final.
Otros temas que hay que tener en cuenta, los consumos energéticos. Hay que tener en cuenta este tema sobre todo en sistemas agitados, porque la agitación es una de las etapas que más influencia tiene en el coste final. Es importante dimensionar la escala final de un producto para que luego los costes de amortización de esa escala sean asumibles para el propio producto. Tienes que tener muy claro cuál es tu mercado, cuánto producto vas a vender, porque no te interesa tener una instalación sobredimensionada. ¿Por qué? Porque vas a cargar unos costes de amortización al producto que no vas a poder asumir. La característica fundamental es que nos permite producir una gran cantidad de biomasa de alta calidad que permite aplicarse en distintos tipos de escenarios, ya sea biocombustibles, alimentos para humanos como para animales, productos farmacéuticos, productos cosméticos, acuicultura, etc. Bueno, es importante tener en cuenta qué es lo que yo voy a buscar de este microorganismo a la hora de bioproducirlo, porque en función de lo que quiera buscar voy a modificar las condiciones de cultivo para maximizar la producción de ese compuesto que yo quiero obtener. El diseño es fundamental, el diseño del sistema, porque de acuerdo a cómo diseñe ese sistema gastaré más o menos energía y más o menos dinero. No es lo mismo producir microalgas para uso farmacéutico que producirla para agricultura o para acuicultura o para energía. En energía, por ejemplo, no me puedo permitir grandes costes de producción porque hoy por hoy debo ser muy ajustado en lo que puedo llegar a obtener de ella. Hasta el 30% de los costes de cultivo se van generalmente en los costes de cosechado. Fíjense lo importante que puede llegar a ser. Los beneficios que obtengo o que obtendré con la producción de esa biomasa, teniendo en cuenta la valorización principal y secundaria de esa biomasa y la integración de corrientes residuales, distintos tipos de valorizaciones, etcétera, debe ser superior a los costes de producción. Sobre todo para hacer hincapié desde el principio en maximizar todos los aspectos posibles de la valorización y reducirlos en el diseño reducir a todos los costes. En su interior es necesario aplicar procesos para la recuperación de estos microorganismos. Un agente de extracción que es capaz de disolver compuestos de interés encerrados en el interior del microorganismo, en este caso, daría lugar a un extracto rico en esos compuestos de interés y a un refinado, que sería el microorganismo agotado o exento de esos compuestos. Suele consistir en un screening previo de alternativas técnicas a nivel de laboratorio en el que ensayaríamos varias opciones y veríamos la aptitud o viabilidad tecnológica de cada una de las posibilidades. Variables propias de rendimientos económicos, como podrían ser tiempos de proceso, consumos de disolvente, rendimientos de extracción, para encontrar las condiciones que en conjunto conlleven a los resultados que lleven a una viabilidad técnico-económica más adecuada. Es que tenemos que establecer la dosis de aplicación de ese compuesto bioactivo al alimento. Realmente esa dosis de aplicación tiene que ser efectiva, tiene que tener un efecto funcional en concreto y sobre todo no tiene que ser nocivo con el consumo de ese alimento. Realmente para que un alimento sea funcional, el compuesto bioactivo que contiene tiene que llegar a plasma, ¿vale? Que es donde tiene, y luego finalmente al órgano diana, que es donde va a tener el efecto funcional en sí. Con el digestor in vitro de fermentación colónica, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues estudiar la viabilidad del probiótico incorporado en matriz láctea. Para que un probiótico sea considerado como tal, se tiene que garantizar la viabilidad del probiótico tras una digestión gastrointestinal y que además sea capaz de colonizar lo que es la microbiota intestinal. Entonces con el equipo se puede hacer. Y luego también evaluar las propiedades fermentativas de ciertos compuestos como por ejemplo prebióticos. Si tú incorporas una fibra a un alimento y tú quieres ver cómo puede modificar o no la microbiota, pues con la utilización del equipo se puede hacer. ¿Qué ventajas tienen estos métodos de estimación frente a los métodos in vivo? Pues realmente que son métodos mucho más rápidos, de menor coste y de fácil manipulación. Imaginaos si tenéis que hacer este tipo de ensayos con humanos, pues son ensayos muchísimo más costosos y con muchísimo más tiempo. Si nosotros introducimos un microorganismo, tenemos un producto, un probiótico, normalmente esa introducción de un nuevo ingrediente va a afectar a las características sensoriales
De manera que eso es bastante probable que también influya en la aceptación del consumidor. Por lo tanto, siempre que vamos a lanzar ese nuevo producto, vamos a tener que asegurarnos de esa aceptación por el consumidor y siempre tener un proceso de innovación llevando en paralelo con qué opina el consumidor, cómo lo acoge, cómo vamos a comunicar el producto. Personas que nos van a responder a preguntas hedónicas, es decir, ¿te gusta este producto? ¿Se acerca al dulce que a ti te gustaría que tuviera el producto? ¿Comprarías este producto? Ese tipo de preguntas nos la va a responder el consumidor. Y luego, si nosotros queremos a lo mejor reformular el producto, queremos ver cuánto de ácido es ese producto cuando hemos introducido un nuevo ingrediente, etcétera, pues tendríamos que irnos a los paneles de cata que tienen un entrenamiento, tienen unas capacidades de percepción de esos cambios que estamos introduciendo a nivel sensorial, probados y que tienen un entrenamiento pues bastante extenso en la mayoría de los casos. El que no haya una legislación específica para nuestras actividades en este campo no es un hándicap, yo lo veo más como una oportunidad, porque lo que sabemos es que tenemos un marco regulatorio general al que tenemos que adaptarnos, pero que no estamos constreñidos por unas cuestiones específicas en esa materia, o sea que eso veámoslo desde ese punto de vista. En un tema de bioplásticos, estamos en un tema de un nuevo ingrediente, pues analicemos el punto de partida en cuanto a qué reglamentación o qué legislación para ese tipo de productos existe y a partir de ahí trabajemos.